Buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan. Felicitar por el evento y bienvenidos otra vez. Bien, esta tarde vamos a tener una interesante mesa. Quisiera primero comentar que el doctor Servino no va a poder acompañarnos por problemas personales, así que haremos ahí un pequeño cambio en lo que habíamos propuesto, lo que estaba programado. Pero sí que nos van a acompañar la doctora Mónica Mancero, el doctor Eduardo Kingman y el doctor Andrés Abad. Entonces, lo que proponemos y lo que vamos a hacer es que van a exponer sí, las tres personas que nos acompañan. Entonces, una vez que expongan, pues recibimos las preguntas y vamos generando el diálogo. Entonces, vamos a empezar con la doctora Mónica Mancero Acosta. Ella nos va a presentar su ponencia, así se denomina, El patrimonio, una estrategia política hegemónica, el caso de Cuenca. Quiero presentarles y con muchísimo gusto a la doctora Mónica Mancero Acosta. Ella realizó sus estudios de licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad de Cuenca, fue becaria de la Universidad Andina en el programa de Maestría en Derecho Económico, cursó estudios de predoctorado en Psicología Social en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, realizó su doctorado en Estudios Políticos en Flaxo. Ha sido profesora de la Universidad de Cuenca, en la Universidad de San Francisco de Quito y en el IAEN. Además, ha sido profesora e invitada en varias universidades de México. Actualmente, la doctora Mancero es profesora de Teoría Política en la Universidad Central del Ecuador. Tiene varias publicaciones sobre estudios políticos, feminismos, nacionalismos. Uno de sus libros destacados que vale la pena comentar es Nobles y Cholos, Raza, Género y Clase en Cuenca. Entonces, Mónica, bienvenida, qué gusto, le damos la palabra. Muchas gracias, Camila, muchas gracias a la Universidad de la SUAY, al municipio de Cuenca, por esta invitación, a los amigos que se encuentran ahí. Saludos también a Eduardo Kingman, mi maestro en Flaxo, Andrés Abad, colega y amigo, y al público en general por su presencia. Me parece muy interesante cómo esta iniciativa para poder reflexionar Cuenca como una ciudad intermedia, como una ciudad patrimonial. Creo que son temas que no se agotan nunca y las investigaciones también acerca de esto tienen que irse profundizando. En mi caso voy a presentar brevemente una exposición que se basa en efecto en una parte de mi investigación doctoral que habla sobre el tema del patrimonio. El patrimonio, pero en este momento pues yo lo planteo no como un análisis, digamos, ni arquitectónico, ni desde, digamos, el tema estrictamente cultural, sino más bien como una estrategia política hegemónica, desde una perspectiva más política, y analizo el tema de Cuenca. Creo que la arena cultural en sí mismo es un campo de disputa, ¿no? En general, digamos, hablamos de la cultura, pero esto no es algo simple, digamos, que se puede simplemente adquirir, digamos, y que lo tienen todos, una cultura para todos, sino que se convierte en un campo de batalla, en una arena de disputa, y en ese sentido es político porque ahí se están jugando temas de poder. Y eso me permite a mí hablar de la construcción de una hegemonía política a través precisamente de la cultura y particularmente de la declaratoria de Cuenca como patrimonio cultural, ¿no? La construcción de los discursos sobre patrimonialidad, diríamos sobre lo arquitectónico, sobre el buen gusto, el mal gusto, permean los discursos técnicos, ¿no? Pero están también, como digo, imbuidos de visiones políticas y sobre todo lo que me interesa a mí ver es cómo esto se convierte en una suerte de estrategia de poder. Para analizar el discurso sobre la patrimonialidad en Cuenca, yo lo que hago es básicamente mirar el expediente de la declaratoria y analizar también la interacción entre las élites culturales, sobre todo la ciudad, élites académicas, culturales y económicas. También analizo cómo los sectores subalternos, digamos, se posicionan en esto y el rol que tiene el gobierno local en este sentido.
Entonces, es precisamente la decisión de constituir a Cuenca como patrimonio cultural de la humanidad que yo lo veo como la más importante estrategia de distinción que Cuenca desplegó en la mitad del siglo XX. La distinción, estoy utilizando este concepto que está traído de Bourdieu, implica pues una suerte de intención que puede ser consciente o no, nos dice Bourdieu, de distinguirse de lo común, de esto se trata, ¿no? Y según Bourdieu esto no es un componente, digamos, accesorio, auxiliar, sino que es un componente fundamental de la disposición estética. Entonces, como les decía, no me interesa tanto mirar como estilo arquitectónico o artístico, sino esta mirada política. ¿Y cuáles son esos discursos oficiales que se escriben en el expediente? ¿Cómo se construye y cómo están las representaciones de las élites culturales y los sectores populares, sobre todo en esta disputa? Hay disputas sobre el tema del patrimonio porque no hay un patrimonio, digamos, sino que frente a la pregunta ¿qué preservar? Puede haber diversidad de opciones. Puede ser digamos, el patrimonio a preservar lo prehispánico, ¿no? O la herencia ya más bien hispánica colonial, o el patrimonio republicano. Entonces hay distintas opciones. Y en esta diversidad de opciones también hay que saber que hay un patrimonio popular y en efecto, en el caso de Cuenca lo hubo en el momento de la declaratoria, pero también ahora un patrimonio popular, digamos, que pugna por ser reconocido. Y este patrimonio, o no sé si llamarlo exactamente patrimonio, pero lo que sí podemos mirar en Cuenca y en su entorno es esta reciente arquitectura de los migrantes. Bueno, que no es tan reciente, digamos, porque ya es un proceso de migración de varias décadas y que ha modificado de alguna manera el espacio urbano e inclusive el espacio rural, ¿no? Ha modificado el paisaje, diríamos que esta arquitectura de los migrantes se constituye en una suerte de expresión híbrida de una cultura que digamos, transterritorializada, que según distintas voces más o menos autorizadas, digamos, de estas mismas élites culturales, lo califican como de mal gusto, ¿no? Entonces, esto también se encuentra presente, entonces no es algo, digamos, totalmente plano, sino que hay conflictos. Aquí, precisamente, por ejemplo, con ese grupo y con esa visualización y con esa... con esos estilos inclusive, ¿no? Entonces, esta reciente arquitectura, digamos, calificada como de mal gusto, contrasta con el esfuerzo por destacar esas características únicas de la cuenca colonial española o de la cuenca francesada, que son los dos conceptos que más jugaron para la declaratoria en el expediente, ¿no? El proyecto cultural, porque el proyecto de convertir a Cuenca en patrimonio sin duda fue un proyecto cultural muy importante para la ciudad, para la región. Este proyecto fue erigido sobre las ruinas prehispánicas incas, ¿no? Bueno, primero de la Huapondel Cañari, también de la Tomebamba inca, digamos, ahí está sobre esas ruinas están enunciadas y son parte de ese imaginario, no solamente del expediente, sino también de toda la construcción de la cuencanidad, como sabemos, ¿no? Y bajo el imaginario, como digo, de la hispanidad y del afrancesamiento. Entonces, en el expediente en sí mismo, los conceptos claves sobre los que se basa la postulación son el tema del consentimiento, el encuentro, el mestizaje. Entonces, esos son los conceptos que, digamos, desatan el tema de la postulación. Y es la fundación de inspiración española, bajo el concepto de la traza de damero, ¿no? Que es la que, como un tablero de ajedrez, digamos, es esta configuración tan ordenada que se hizo del centro histórico en su momento, y esto es lo que recoge el expediente de forma muy importante, ¿no? Nos dice textualmente, Cuenca es una excepcional materialización textual de las disposiciones fundacionales, que sirvió como instrumento de consolidación de la conquista en América, ¿no? Lo reconoce el expediente.
Es muy, digamos, sugerente poder indagar los diferentes momentos de la arquitectura de Cuenca en los estilos estéticos vigentes, pero también se pueden rastrear en los ciclos económicos de auge y crisis que ha tenido la economía regional del Austro. Por ejemplo, en la etapa colonial. Ahí tenemos diferentes ciclos económicos, como hemos estudiado, la explotación minera, la actividad agrícola, la industria textil, están referenciados por los historiadores todos estos diferentes ciclos, sobre todo en la historia económica de la región. En este periodo colonial e inicios del republicano se va consolidando un patrimonio arquitectónico colonial de características sencillas, ¿no? Las edificaciones tienen esa configuración del patio, traspatio, huerta, ¿no? Que es de inspiración andaluza y que es la característica de las viviendas del centro histórico. También en este momento se hacen edificaciones grandes, ¿no? Iglesias, conventos, que no llegan a ser monumentales, no llegan a tener el carácter de las de Quito, por ejemplo. Esta es una diferencia en el patrimonio, ¿no? Que Quito también es ciudad patrimonial. Hay otro momento, pero luego de esto ya en el siglo XIX, dos nuevos productos, como sabemos, también hacen que la región se incorpore en los circuitos internacionales, que son la cascarilla y el sombrero de paja toquilla. Cuando llega este momento, digamos, de un gran auge económico, de significativos recursos para estas nuevas élites, también se da, digamos, un proceso de cambio de la arquitectura que es el afrancesamiento de Cuenca, precisamente, que es uno de los temas, como digo, que se ven muy fuertemente posicionados en el expediente, digamos, y estas élites que disponían de estos recursos, digamos, en contraposición, suponían relaciones intensas de explotación, como también ha sido recogido por la literatura de la historia económica. Paralelamente, en este proceso es muy interesante ver porque surge ya un primer proyecto cultural muy interesante en el caso de Cuenca, que es el proyecto de Cuenca Atenas, ¿no? Este proyecto de Cuenca Atenas, digamos, surge, diría que desde las últimas décadas del siglo XIX, las primeras del XX, en un momento que yo lo analizo como, digamos, que ya fracasa Cuenca porque trataba de reivindicar a través del federalismo de Benigno Malo, a través de la disputa y por el poder con varios presidentes, los progresistas cuencanos, en fin. Pero el momento que Cuenca ya siente que no tiene, digamos, mucho que jugar en la arena política para constituirse en un centro de poder por el tema del centralismo de Quito y también por el tema de un Guayaquil que cada vez se iba haciendo una fortaleza económica mayor, Cuenca se desplaza en las primeras décadas del siglo XX hacia la arena cultural. Y, digamos, empieza a desplegar esto del proyecto Cuenca Atenas, ¿no? Las élites, digamos, esto fue conducido por las élites y no es algo al azar, no es algo que le venga de la inspiración de algún patricio cuencano, esto viene como un proyecto cultural muy, digamos, una estrategia muy bien pensada y posicionada, ¿no? O sea, digamos, porque los eventos, las publicaciones, los recitales y todo lo que se puede rastrear es demasiada evidencia como para saber que fue algo totalmente espontáneo, sino más bien como una estrategia, digamos, de insertarse en la construcción del Estado-Nación. Eso es lo interesante de ver cómo en este momento Cuenca, a través de la cultura, digamos, tempranamente, antes de que lo diga Alejandro Carrión, ya juega una estrategia de posicionarse, digamos, en la arena de la distinción cultural, ¿no? Posteriormente, en la década de los 50, una súbita depreciación del sombrero es lo que se produce, ¿no? Ya en los 50, y eso sí genera una aguda crisis regional, y nuevamente podemos advertir en este momento cómo, digamos, esto que fue una cosa catastrófica realmente para la región, porque fue un momento muy, muy difícil digamos, porque había un circuito muy grande de personas que estaban vinculadas al tema del sombrero, a la producción, a la exportación del sombrero, y entonces también constituye un proceso de ruptura en el tema, bueno, evidentemente económico, pero también su arquitectura, ¿no? Y en la arquitectura aquí se vive, digamos, también este momento de transición en donde surge el concepto, digamos, de la modernidad, de la arquitectura moderna, y, digamos, se producen demoliciones muy fuertes, digamos, de edificaciones, incluido el propio municipio, porque era necesario sustituirlo por un edificio moderno, y se produce también
el abandono del centro histórico, ¿no? Las élites empiezan a abandonar el centro histórico, empiezan a ubicarse, cosa que ya se da en muchas ciudades de América Latina, pero esto ocurre en este contexto en Cuenca, y se ubican en la zona, pues, del Ejido, bajo el concepto este de ciudad jardín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las viejas casonas empiezan a demolerse, son reemplazadas por estas construcciones modernas, y cuando no demuelen esas casonas, las compartimentan, ¿no? Resultando en un proceso de tuburización que persistió durante varias décadas, persiste, creo que eso hay que actualizarlo, pero sí esconde o escondía las inequidades muy fuertes que había en la ciudad, esa tuburización del centro. El propio expediente de la UNESCO, en efecto, reconoce que la presencia de los sectores populares en el centro histórico permitió que este subsista. Entonces, las élites lo abandonaron, empezaron a reemplazar las viejas casas, cuando no pudieron lo compartimentalizaron, pero en este momento también surge un grupo independiente que es denominado Acción Cívica, que, digamos, un grupo de estas mismas élites que empiezan a defender las viviendas como parte del patrimonio, como parte de la identidad. Y se produce lo que mi maestro Eduardo Kingman llama la nostalgia del centro histórico, ¿no? Porque se trata pues de élites que tenían un espíritu conservacionista, no solamente el patrimonio también, sino en general diríamos del status quo, porque el patrimonio a defender eran las señas de la identidad hispánica, de la identidad europea que eran necesarias preservar. En 1982 estos grupos logran concretar la declaratoria de nacional, como nos decía ayer el doctor Cordero, se produce primero, va en escalada, ¿no? La declaratoria de Cuenca como patrimonio nacional. Y diríamos, estoy hablando 1980, en esta década también surge el concepto de arquitectura cuencana, ya digamos como una forma también de distinción en el campo de la arquitectura, que fue posicionado por un prestigioso grupo de arquitectos consagrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Según Claufuss, un investigador holandés me parece, este grupo controló no solamente el mercado profesional de trabajo, sino también los imaginarios arquitectónicos locales y el buen gusto de los sectores más acomodados de la ciudad, que edificaron, digamos, para distinguirse, nuevamente el concepto de distinción aquí, distinguirse de los sectores populares, ¿no? Entonces, la arquitectura cuencana, digamos, empieza a jugar aquí un rol muy importante, pero también el imaginario de convertir ya a Cuenca en patrimonio mundial rondaba también en los imaginarios de las élites cuencanas de este año. Y es en 1995, durante la campaña a la alcaldía, que el arquitecto Fernando Cordero llega a proponer el tema como una meta, ¿no? En su campaña electoral una vez que llegue alcalde. En efecto, gana las elecciones y en 1996 se empieza a perfilar ya la iniciativa con mayor claridad. Y se produce un evento, digamos, que también ayer lo reseñó brevemente el doctor Cordero, que era esta confluencia de cuencanos en París, ¿no? Como digo yo, una confluencia ahí decidora, bueno, la presencia del embajador del Ecuador ante Francia, pues de un cuencano, y también del director general adjunto para la cultura, también un ecuatoriano. Entonces, esto facilita las cosas, ¿no? Y ve la oportunidad también el alcalde Cordero y encarga preparar el expediente para la UNESCO y empezar con todo el proceso de postulación. Estaba contrarreloj totalmente, preguntó a los expertos, realmente parece que no se habían cumplido todos los requisitos, no se tenía un inventario actualizado de los bienes patrimoniales, tampoco había un plan de gestión muy bien elaborado acerca del centro histórico, sin embargo, digamos, el proyecto digamos, ya estaba el expediente en preparación. Y el expediente recoge, digamos, de forma penetrante, con un lenguaje experto, aquello que circula y circulaba en la comunidad en ese momento. Es el criterio 2. Dice el criterio, lo cito: no existe ciudad en el Ecuador ni en la subregión latinoamericana que posea características comparables a las de Cuenca en sus cualidades paisajísticas excepcionales y de inserción tan plena y vital de sus elementos naturales, ¿no? Entonces es la cuestión de el paisaje, la naturaleza y la ciudad. Cultura, naturaleza, digamos, esta simbiosis que hace tan hermosa la ciudad y que esto comparte pues el imaginario sobre la concanidad. Pero
si miramos, si hacemos una lectura un poco más atenta, diríamos, al expediente, sí vemos que hay un patrimonio invisibilizado y es el patrimonio popular. A pesar, digamos, en el documento hay esta gran profusión bibliográfica también que hay sobre la cuencanidad, que reconoce y erige el andamiaje cultural sobre las ruinas, como decía, de la Huapondela y de Tomebamba. Esa glorificación ha llevado, como ocurre también en otros lugares, a desestimar el patrimonio popular más contemporáneo de los sectores mestizos, campesinos, indígenas, asentado en barrios adyacentes o periféricos de la ciudad. El proyecto cultural de Cuenca Patrimonio no genera contiendas, ¿no? Entonces eso lo convierte también en hegemónico. Casi todos los actores sociales rastreados en mi investigación, élites empresariales, actores culturales, artesanos, aún los grupos de oposición al alcalde, todos concordaban y que era uno de los proyectos más emblemáticos de Cuenca y que lo fue en efecto, uno de los proyectos de su alcaldía más emblemáticos, ¿no? Entonces, claro, el proyecto cultural Cuenca Patrimonio contribuyó para que el alcalde, digamos, no solamente obtenga cómodamente su reelección, sino sobre todo logra ser el portador de una hegemonía cultural. ¿Por qué? Porque condensa la unidad del imaginario y del discurso sobre este carácter excepcional de la ciudad con el imaginario de la cuencanidad. Sin embargo, Mónica, sí. Mil disculpas, está súper interesante. Sí, tienes tres, no, está bien, porque más bien está interesante, están surgiendo ya varias preguntas y comentarios, entonces sí, ¿cuántos minutos? Unos 3 minutitos. 3 minutitos. Sí, no tengo esta tarea ingrata de cronos, me toca. No, yo estoy muy respetuosa. Ya, sí, gracias. Entonces concluyo. Entonces la patrimonialidad, decía, logra hegemonizar, ¿no? Esta es digamos, mi argumento central, logra tener este carácter hegemónico, lo cual, digamos, significa este consenso amplio, pero como una hegemonía, como cualquier hegemonía, digamos, en la teoría de la hegemonía, vemos que no es una cosa de un consenso absoluto y que no hay, y que es que está todo suturado, no, porque ahí hay grietas, y estas grietas tienen que ver, por ejemplo, con cómo se manejó esto y si cuáles fueron los beneficios para clases populares que esperaban con muchas ansias, sobre todo sectores artesanales, sectores medios, sectores bajos de la población, que veían pues cuáles iban a ser los beneficios de esta patrimonialización. Y que ya, digamos, en la etapa que yo investigo, voy viendo que más bien se va dirigiendo hacia el turismo y hacia sectores más pudientes, digamos, que de alguna manera fueron los que usufructuaron con el tema de la patrimonialización, como digo, sobre todo a través del turismo. Entonces, toda esta, digo, no está totalmente, esta hegemonía tiene grietas y el proyecto Cuenca Patrimonio fue un dispositivo de amplio consenso. En el propio ámbito de la arquitectura, sin embargo, se expresan rupturas que, como digo, evidencian estas contradicciones. Por ejemplo, había dicho ya, la arquitectura cuencana fue este temprano esfuerzo de las élites que posicionaron el tema del buen gusto, ¿no? Pero ahí también hay una grieta, porque tenemos la arquitectura de los migrantes que es expuesta, y lo sigue siendo, estigmatizaciones acerca del mal gusto del cholerío migrante, ¿no? Me voy a las clases populares y ellos en cambio dicen que no es posible igualar los gustos, que de lo que se trata es de vivir con dignidad, ¿no? Entonces ahí hay una contienda, ahí hay una disputa y esto es una cuestión política también, ¿no? Entonces, digamos, la heterogeneidad de los estilos arquitectónicos que rechazan las élites profesionales, culturales, creo yo que no es la expresión, no es, digo, sino la expresión en el ámbito visual y simbólico de ese proceso de expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos que al final retornan para imponer su imagen urbana y arquitectónica en el paisaje local bajo estos nuevos conceptos de hibridación cultural, ¿no? Entonces la distinción se sigue expresando aún en fronteras raciales con el subterfugio del buen gusto, del mal gusto, de clases, digamos, todavía estratificadas, ¿no? Entonces, concluyo, mientras en el siglo XIX, inicios del XX, la relativa homogeneidad impresa en la arquitectura del centro histórico ocultaba una segregación de los sectores subalternos y se correspondía con la estratificación y la jerarquía social. En cambio,
a fines del siglo XX, inicios del XXI, es la heterogeneidad de los estilos arquitectónicos en el paisaje local y regional que muestra una voluntad de expresión de sectores emergentes que finalmente buscan posicionarse y volverse visibles. Muchas gracias, Camila. Mónica, voy a pasar a las preguntas. Entonces, quisiera empezar vamos a hacerlo en el mismo orden, quisiera empezar con las preguntas y comentarios que se han presentado para Mónica. Voy a, si les parece, si te parece, Mónica, leo, hay un comentario y 2 o 3 preguntas, me parece, y te doy la palabra. Entonces, tenemos una pregunta. El discurso del patrimonio cultural ha creado la imagen, por ejemplo, de la chola cuencana, tejedora de sombreros, pero concibiéndola como folclore. ¿Cree usted que el patrimonio solo pereniza la discriminación y las clases sociales? Es una pregunta. Hay un comentario, sí. Mónica Mancero tiene razón. Estudio arquitectura y en clases de historia solo se aprende la arquitectura de las clases altas. Es decir, tenemos ideas erróneas de cómo ha sido la arquitectura en otras épocas. La vivienda popular nunca ha sido motivo de ejemplo de buena arquitectura o ni siquiera se conoce, nos hace este comentario. Y otra pregunta, Mónica, sí, doctora Mancero, por su experiencia, ¿qué diferencia identifica entre el discurso patrimonial en Cuenca y en otras ciudades más grandes? Por ejemplo, todas las críticas por pintar un puente del Parque de la Madre se basaban en cuidar el patrimonio. ¿Existe ese fetichismo en otros lugares? Y una última, Mónica, que el planteamiento es cómo el proyecto Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad se convierte en un discurso hegemónico que invisibiliza y destina al olvido a otras prácticas barriales y populares. Esto, entonces, por favor, Mónica, si nos ayudas con Gracias. Sí, voy a tratar de... Gracias por las preguntas, todas están muy buenas para reflexionar, ¿no? Como dice mi maestro, siempre me acuerdo de Eduardo, que llegaba un momento, nos decía en clase, y a eso no sé, eso no sé. Entonces creo que es esa sabiduría de poder, porque va a llegar el momento en también les tenga que decir eso, ¿no? La chola cuencana. Sí, yo creo que hay un capítulo mío también para el tema de la chola, ¿no? Porque como este ícono, en efecto, el ícono del folclore, ¿no? Y yo también ahí, quizás recurriendo también a Bourdieu, como decía Eduardo, quizás funcione en algunos casos, en otros no, tomaba esta categoría porque miro que el propio concurso de elección de la chola, que termina, digamos, catapultando esta imagen como una imagen del folclore, pero de la representación, es más allá del folclore, es de la identidad regional. O sea, la chola cuencana no es solamente el folclore, va más allá, digo, logra realmente simbolizar la imagen de la identidad regional. Entonces, pero bueno, investigo un poquito cuáles son los orígenes del concurso y cómo, digamos, también las élites agrícolas, porque esto se hizo en el Centro Agrícola Cantonal, es el primer concurso racial que tiene lugar en el país. Entonces, y logra configurar en efecto esta imagen, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es que esa chola se convierte en ese ícono? Y luego es funcionalizada también en el proyecto Patrimonio como parte de ese turismo que necesita ser vendido. No sé si se acuerdan, ya un momento se las puso en el aeropuerto, ¿no? Ya vestidas a algunas chicas ahí de cholas, entonces, y en algunas incluso instituciones públicas, bueno, ahí hubo un debate, pero digamos cómo opera la discriminación ahí. Y bueno, para eso yo analizo también, quizá si le puedo recomendar el libro, para quien quiera profundizar un poquito esto, es
cómo se da el concurso de la elección de la chola y entonces cómo opera ahí también una discriminación, porque al ser este concurso de belleza, digamos, de esta identidad regional, compite con el concurso de Reina de Cuenca, que es como para dos clases también totalmente distintas, no diferentes, y creo que en eso tiene razón posicionar el tema de la chola, entra totalmente dentro de esta categoría. Lo otro que es la arquitectura, sí, los saberes populares, ¿no? Yo cuando hice la investigación fui pues siguiendo aquí los métodos pues precisamente de esta antropología, a conversar con los albañiles que hacían y los maestros de obra que hacían las casas de los migrantes, ¿no? Y entonces ahí conversando con ellos, pues ellos no me comentaban cómo era que se construía y cómo les llegaban, digamos, las fotos y ellos adaptaban y toda esta sabiduría que ya se hizo, inclusive tratando de capturar cuáles eran las necesidades de estos migrantes que casi que desde allá enviaban cuáles eran sus preferencias en torno a la construcción, solamente mandaban unas fotos, pero ya habían aquí unos maestros de obra que eran expertos en poder digamos, manejar, ¿no?, la construcción de estas viviendas que vemos en los entornos rurales de Cuenca. Y bueno, todos estos saberes, digo, refuncionalizados, pero esos saberes de la arquitectura y de las construcciones, en efecto, pues entiendo que como nos dice esta arquitecta, pues realmente no son estudiados, pero son esos saberes precisamente pues, que son desplazados, ¿no? Y que importante. Lo que sí ha habido es una refuncionalización. Yo veo aquí, por ejemplo, que hay muchas construcciones que tratan de refuncionalizar ya más modernamente también esa arquitectura popular, y eso me parece interesante. Que el discurso patrimonial, sí, yo creo que sí se ve también en otros lugares, ¿no? Ahora mismo ha surgido en relación al tema del puente Mariano Moreno y cómo se está constituyendo ahorita en un ícono para las luchas feministas. Esto es algo bien interesante que vale la pena rastrearlo. Yo estuve ayer en el puente y era un relumbrón terrible, me dolían los ojos porque el sol estaba ahí encima, y hoy amaneció ya con toda esta, digamos, este performance feminista, tomándose nuevamente el puente, y ya lo hicieron mucho más sutilmente, o sea, ya no fue el graffiti, sino fueron estas cosas que, una suerte de, ¿qué dirá? Se pueden retirar, ¿no? No están atentando al patrimonio, e inclusive una tela bordada en donde estaban los nombres de las mujeres, algunas de las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, fíjense cómo el patrimonio puede ser también aquí, digamos, retomado, ¿no? Que hay una disputa, digo, en este mismo momento podemos encontrar todo este tema de cómo los monumentos, y creo que va a haber una ponencia inclusive sobre eso, cómo pueden ser susceptibles de readaptación, de modificación, todas estas memorias que se tienen en las ciudades, cómo pueden ser sujetas inclusive a cuestionamientos y a derrumbamientos, ¿no? Como hemos visto, y esto suele ocurrir. Entonces, sí, que creo que es muy importante irle tomando el pulso a esto, y mientras persiste esta violencia feminista, yo creo que las feministas cuencanas, digo, no van a dejar que este puente, digamos, pueda ser, digamos, quitado ese potencial político que ya está tomando. Y qué bueno que lo tome, digamos, ¿no? Y que se haga, por ejemplo, como ahora, una cuestión que inclusive, por esos hermosos bordados que yo vi, está conservando pues, el bordado, que ha sido una de las artesanías importantes también de la región. Finalmente, el tema de cómo, a ver, decir que es hegemónico, yo utilizo la palabra hegemónico en un sentido, digamos, no peyorativo, sino que realmente veo que genera, digamos, no es un simple consenso, eso sí, sino es un consenso, pues, con la categoría gramsciana, que incorpora el disenso, que incorpora lo popular, que incorpora digamos, algunos elementos de esa cultura popular. A diferencia de la construcción de Cuenca, Atenas del Ecuador, que sí era un proyecto bastante elitista y donde había más bien un carácter de una dominación, en el sentido que lo dice Buja, ¿no? Una dominación, sí, que hegemonía, más bien en ese nuevo momento de la década del 90,
y con el proyecto del municipio, lo que sí se hace un proyecto cultural que trata de incorporar a lo popular, ¿no? No siempre lo logra, no siempre lo logra porque estamos hablando de exclusiones que son pues de muchas décadas, inclusive de siglos, entonces eso siempre persiste, ¿no? Porque negar pues este conflicto sería inadmisible, ¿no? Entonces esto precisamente es lo que, digamos, hay de los dos lados, ¿no? Por un lado, el intento de hegemonizar, pero también esas resistencias que son las que he relatado aquí con pues estas distintas tensiones, como bien decía también Andrés.